Esta presentación corresponde al Laboratorio de Biología Molecular. La orientación del laboratorio es hacia la investigación en virología. Esencialmente lo que hacemos es detección y epidemiología molecular de virus. Para eso tenemos en marcha el desarrollo de un banco de ADN proveniente de fauna silvestre para realizar entonces estudios sobre patógenos virales. En este punto entonces les cuento un poco quiénes somos. Nos presentamos un poco más en sociedad. Bueno, estamos en este laboratorio la doctora Carolina Paula Belusi, que es docente e investigadora de la universidad, y yo, quien les habla, el doctor Federico Andrés de Mayo, que soy también docente en la universidad y también investigador asistente de CONICET. Ambos somos licenciados en Ciencias Biológicas de la UBA, y también nos hemos doctorado en la UBA en Química Biológica, y hemos trabajado durante nuestra etapa de doctorado en el Hospital Garrahan, trabajando con HIV en pacientes pediátricos. Luego de eso, en el caso de la doctora Belusi, ella se fue a trabajar al INTA de Castelar para hacer su postdoctorado, en donde hizo estudios sobre el herpes virus bovino. Por mi cuenta, yo en el postdoctorado estuve trabajando con el virus del dengue en la Fundación Instituto Leloir. Así que bueno, se entiende entonces el por qué tiene este perfil el laboratorio, se condice con nuestra formación y nuestra experiencia, ¿no? En 2016 llegamos a Viedma, nos radicamos y se comenzó a montar el laboratorio durante el 2017 y el laboratorio estuvo operativo a fines prácticos durante el 2018. Así que esa es un poco la historia. Los proyectos en los que hemos estado trabajando, el primero de ellos tuvo por título Implementación de técnicas de biología molecular para la detección de herpes virus en la población de carpa común, Cyprinus carpio, del Río Negro. Ese fue el primero de los proyectos y tuvo que ver con una especie silvestre, pero que es al mismo tiempo una especie exótica e invasora, ¿sí? En la Argentina y por supuesto en esta provincia. Y luego trabajamos en otros dos proyectos que tienen que ver con otra especie exótica e invasora, como son los jabalíes, ¿sí? Ahora continúo para contarles un poco más sobre esto. Como primera cuestión, les puedo contar en qué consiste el trabajo del laboratorio en términos metodológicos. Lo que hacemos es obtener ADN total a partir de muestras de fauna silvestre y realizar una validación de calidad para entonces ir constituyendo, como les decía, ese banco de ADN que nos va a proveer material para realizar nuestros estudios. Por un lado, trabajamos con muestras de carpa común, por otro lado, con muestras de jabalí. En el caso de las carpas comunes, lo que hacemos es tomar distintas porciones de distintos órganos, en este caso cerebro, branquia e intestino, es decir, trabajamos con un pool de órganos, y en el caso de los jabalíes, trabajamos con porciones de tonsila o amígdala y o ganglio trigémino. Son órganos o tejidos que resultan relevantes en términos de lo que es la inmunología del animal o por cuestiones de ser los tejidos que cuentan con células que son blanco de replicación de distintos patógenos. Entonces, tomamos muestras de tejidos puntuales que nos dan la posibilidad de explorar acerca de distintos virus. ¿De dónde salen estas muestras? Pues bien, hay otros grupos en la sede atlántica que trabajan ya sea con carpa común o con jabalí, que realizan regularmente distintos muestreos y nosotros recibimos partes de esas muestras tratando de aportar algo
más a esos proyectos que se están realizando en base a estos muestreos, y bueno, tratar de sumar algo con una pata de biología molecular a esos otros proyectos, de esos otros grupos, ¿no? Nos complementamos de esa manera. Bueno, esas muestras de tejido se conservan a 20 grados bajo cero, es decir, freezer común hasta ser procesadas, y luego pasamos a hacer una extracción de ADN total. ¿Qué significa eso? Que a partir del material obtenemos ADN genómico, ya sea de la carpa o del jabalí, pero también todo lo que tiene que ver con los patógenos que pudieran estar presentes, ¿sí? Incluyendo, por supuesto, los virus. Una vez que hemos logrado esa purificación del ADN, hacemos una suerte de control de calidad, una validación para saber si esas muestras van a ser luego apropiadas para hacer ensayos de detección molecular, ensayos de PCR, ¿sí? Y lo que hacemos son PCRs de punto final para amplificar segmentos genómicos, ya sea de la carpa o del jabalí. Eso nos da la pauta de que el ADN está en condiciones de ser utilizado en reacciones enzimáticas, y eso tiene que ver con que no tenga un excesivo grado de fragmentación o no haya presente inhibidores, ¿sí? Entonces, logrando amplificar algún segmento genómico de estas especies, lo que sabemos es que la muestra estaría en condiciones para tratar de hacer una determinación sobre la presencia de algún virus, ¿sí? Entonces, cuando las muestras pasan ese control de calidad, pues ya las consideramos aptas para nuestro banco de ADN y las almacenamos a -70, lo cual nos da una conservación a largo plazo, ¿sí? Las muestras que resultan negativas en ese control de calidad, pues bien, son descartadas y volvemos al principio a tomar alguna porción de tejido para tratar de tener un resultado positivo. Les cuento un poquito de lo que estuvimos haciendo para el caso de las carpas, ¿sí? Para estos peces. Acá lo que vemos, esto es una corrida electroforética en gel de agarosa. Son solo algunos casos que pongo a modo ilustrativo. Fíjense, esto es el resultado después de las purificaciones de ADN, ¿sí? Esto es un marcador de peso molecular, la banda superior es de unas 2 kilobases. Por tanto, lo que nos marca esto es que el ADN que hemos obtenido a partir de los tejidos tiene un grado de fragmentación relativamente bajo. Esto ya es una buena señal y sería indicativo de que luego cuando hagamos ese ensayo de PCR a modo de control de calidad, las cosas van a andar bien. Pero bueno, este es el primer chequeo, si se quiere, luego de hacer la purificación del ADN. Y esto que vemos acá abajo es ya la amplificación de ese segmento genómico que les contaba de carpa para hacer el control de calidad, ¿sí? Levantamos un fragmento que tiene aproximadamente unos 600 pares de bases, y entonces los positivos nos dicen que las muestras están en condiciones de pasar a una siguiente etapa, en donde sí estaremos haciendo estudios de determinación de patógenos virales. Bueno, este procedimiento, la optimización de esta extracción y esta validación, fue presentada en 2019 en el Congreso Argentino de Ciencia y Tecnología de Alimentos, aquí lo que aprecian es una pequeña imagen de lo que fue el póster que estuvo exhibido. Ahora, continuando con lo que tiene que ver con carpas, y ya pasando a lo que tiene que ver con determinación de agentes virales, nosotros lo que intentamos fue determinar si en la población de carpa común que está presente en el Río Negro, existen unos virus que se llaman herpesvirus de ciprínidos. Se trata de virus, cuyo genoma es de ADN, que infectan específicamente a ciprínidos. Las carpas son ciprínidos. Y entonces, habiendo procesado y ensayado sobre más de un centenar de muestras, encontramos
algunos casos positivos, o en realidad se trataría de bandas cuyo tamaño se corresponde con el tamaño esperado, ¿sí? Por tanto, son posibles positivos, y digamos esto es un proyecto que continúa su marcha y la idea es poder hacer una confirmación definitiva sobre la identidad de estos positivos que logramos y profundizar, tratar de ir un poco más a fondo. Pero bueno, en este punto estamos en lo que tiene que ver con carpas y sus patógenos. Bueno, y estos ensayos proveyeron resultados que también presentamos en un congreso, en el 10º Congreso de Ecología y Manejo de Ecosistemas Acuáticos Pampeanos, y quedó un artículo breve, ¿sí?, que luego fue publicado como libro electrónico. Les cuento un poquito sobre lo que hemos hecho con jabalíes, también buscando patógenos virales. Para el caso de los jabalíes, lo que les muestro arriba también son corridas electroforéticas en geles de agarosa de los productos de PCR para ese segmento genómico que usamos como control. Se trata de un segmento del gen de la betactina, pero bueno, no importa, simplemente para mostrarles cómo luce la amplificación que realizamos. Y luego, determinaciones que van a tratar de establecer la presencia o no de virus en distintos individuos. Les recuerdo que en este caso trabajábamos con muestras de tonsila o amígdala. Entonces, lo que vemos acá son casos positivos, por ejemplo y casos negativos, por ejemplo para la presencia de un herpes virus que está presente en cerdos y jabalíes, y que se llama citomegalovirus porcino, se lo abrevia PCMB, esas son las siglas. Bueno, a partir de esos productos de PCR para los casos positivos, realizamos secuenciación y análisis filogenético. Un análisis filogenético simple y orientado a constatar que estamos haciendo una identificación correcta del patógeno, ¿sí? Que la amplificación que estamos haciendo por PCR es específica. Y acá lo que se ve es un árbol filogenético en donde lo que se llega a apreciar es que nuestras muestras, que son estas que empiezan con A, caen entremezcladas con otras secuencias de este patógeno, de este virus, que ya están reportadas y bien caracterizadas, están disponibles en bases de datos. Entonces, bueno, esto nos garantizaría que efectivamente nuestro ensayo está funcionando bien, es específico, y lo que vemos se trata, ya sin dudas, de citomegalovirus porcino. Entonces, así fue que constatamos que los jabalíes son un reservorio para este patógeno, que es de riesgo para la producción porcina, ¿sí? Es un virus que afecta también a los cerdos domésticos. Y lo que vemos acá es que tenemos circulación en la zona. De hecho, a partir de los positivos y negativos, armamos este mapa, utilizando las coordenadas GPS que nos proveyeron los otros grupos que hacen los muestreos, y lo que vemos acá son los puntos verdes, en donde teníamos muestras que eran negativas, los puntos rojos, en donde teníamos muestras que eran positivas, y los puntos amarillos, en donde encontrábamos cosas, muestras algunas positivas, otras negativas, es decir, individuos con los dos estatus. Y luego realizamos también análisis estadísticos, por ejemplo, tratando de establecer la proporción de casos positivos, cómo se distribuye entre sexos. No vimos diferencias entre machos y hembras, pero sí vimos diferencias cuando hacíamos un análisis de grupos etarios. Veíamos que los animales más jóvenes tenían una cantidad significativamente mayor de casos positivos que los de más edad. Y también observamos algo interesante en términos de lo que es la estacionalidad de los casos positivos, la estacionalidad de las detecciones, en donde lo que pudimos ver es que las detecciones se hacen más frecuentes durante el otoño, al acercarse el invierno, ¿sí? Y incluso vemos diferencias estadísticamente significativas cuando comparamos entre estaciones.
Bueno, estos resultados que les acabo de mostrar fueron publicados hace poco, a principios de este año, en febrero, en un artículo en la revista argentina de microbiología. Y para cerrar, las perspectivas que tenemos para el laboratorio es, por un lado, continuar desarrollando el banco de ADN, sumando muestras de animales silvestres, de carpa, de jabalí, pero eventualmente también de otras especies, pero también de animales domésticos, ¿sí? Nos permitiría, nuestra metodología también poder explorar animales domésticos, ganado, por ejemplo. Después buscamos también optimizar un panel de ensayos de detección para diversos patógenos virales, que es eso en lo que estamos ahora. Tenemos algunos ensayos ya puestos a punto y seguimos trabajando para lograr tener, digamos, una batería de ensayos para poder ir haciendo distintas evaluaciones o estudios sobre los animales de la zona. Y también, bueno, tenemos la expectativa, la esperanza de poder ampliar las capacidades del laboratorio. Hoy por hoy nuestro laboratorio es muy pequeño, está acotado en términos, digamos, de superficie. Todo lo que hacemos lo hacemos en un espacio de 3x3, lo cual dificulta bastante algunas cosas. Hay que extremar mucho algunos recaudos, algunos cuidados. Y también nos restringen un poco en cuanto al volumen de trabajo que podemos procesar. También ampliar la superficie nos permitiría incorporar recursos humanos. Así que, bueno, estamos con esa expectativa. Bueno, gracias. Eso fue todo. Priorizamos la brevedad por encima de los detalles. Espero que de cualquier forma haya sido ilustrativo